Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si lo haces conmigo, te aseguro que tu vida puede cambiar completamente, ¿ok? Para hacer este ejercicio necesito que por favor cierres tus ojos. Quizás quieras hacerlo con los ojos abiertos, pero si lo haces con los ojos abiertos, te aseguro que este ejercicio no va a funcionar, ¿ok? Cierra tus ojos. Imagina que han pasado 10 años más tarde, ¿ok? Y te ves a ti mismo haciendo todas las cosas opuestas a lo que soñaste. Estás en una relación que no te gusta, estás en un trabajo que odias, estás rodeado de personas que no te agregan y no te generan nada positivo para tu vida. Tienes un físico que no te gusta, que no te agrada. No eres feliz. Realmente odias tu vida. Y ahí, siendo las 3 de la mañana, abres tu celular, ves una foto tuya de hace 10 años atrás y le dices a Dios que por favor te dé una oportunidad, que te dé una oportunidad para volver 10 años atrás y poder cambiar tu vida. Ok, abre los ojos. El día de hoy, Dios te ha dado una oportunidad para que cambies tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar tu vida? ¿Qué decisiones a partir de hoy vas a hacer para que todo mejore, para que todo cambie, para que tengas un futuro completamente diferente al que tienes hoy? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Montoya. Bienvenidos a un podcast, bienvenidos a un capítulo más. Estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy emocionado de estar acá. Es algo que he estado planeando por mucho tiempo. Quise iniciar este podcast con este ejercicio porque a mí me funcionó. Lo vi un día, lo intenté, lo hice y siento que realmente cambia y tiene una fuerza cuando lo escuchas y cuando dices, mierda, en serio, yo quiero cambiar mi vida, quiero mejorar mi vida, quiero algo completamente diferente para mi vida. Y tal como hicimos el ejercicio y volvimos aquí, el día de hoy Dios te ha dado otra oportunidad. Para iniciar este podcast quiero contarte una historia, ¿ok? Ay, estoy sudando, oh my God. Todo para mí comenzó hace 3 años. Yo estaba haciendo todo lo que no me gustaba. Muchos conocen mi historia, muchos conocen por todo lo que yo he pasado. Hace 3 años estaba haciendo porno, estaba en OnlyFans, estaba haciendo cosas que realmente no estaba disfrutando y yo me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no me siento feliz? ¿Por qué yo no me siento completo? ¿Por qué siento que hay algo diferente, algo completamente diferente para mí? Y estaba quizás en el mismo lugar que tú estás ahora, perdido, sin dirección, quién soy, a dónde voy, de qué se trata todo esto, por qué nada me hace feliz. Estoy en una relación que es como un bucle, no me hace feliz, no me llena, no me hace vibrar, no me hace sentir soy yo y al contrario de ser una pareja, siento que cada día me está haciendo perder más tiempo, perder más la vida. Yo estaba en un trabajo que sí, estaba viajando, estaba teniendo dinero, estaba teniendo validación externa, pero yo no estaba siendo feliz. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago para mejorar mi vida? Dame una oportunidad, dime qué puedo hacer, dime, muéstrame. Pero yo estaba como, oh my God, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque yo tenía calidad de vida, acostumbré a mi familia a tener un estado o un estatus económico. Es como, yo estaba realmente perdido. Yo decía, Dios, pero ¿qué más voy a hacer? O sea, yo no puedo en este momento de mi vida ni ser cajero, ni ser Uber, ni buscar un trabajo normal. No puedo, porque ya
Yo estaba pagando facturas, tengo que pagar la universidad de mi hermano, la universidad de mi hermana, tengo que conseguir comida para mi familia. No, no puedo. Yo decía, Dios, pero realmente quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer otra cosa porque esta vaina no me gusta. Y no quiero decir que el porno sea mal, no quiero decir que sea algo incorrecto, no, cada cual hace con su vida lo que quiera. Pero en mi caso yo dije, no, esto no me llena, esto no me hace sentir feliz, yo no me siento pleno. Y yo decía, Dios, dame una señal, muéstrame qué más hay para mí, muéstrame qué más puedo hacer. Aquí va la primera lección. Siempre que tú te sientas perdido, siempre que no sepas para dónde vas, habla con Dios. Deja de pedirle consejos a marihuaneros. Deja de pedirle consejos a personas que no han logrado nada en la vida. Deja de pedirle consejos a personas que están más perdidas que tú. Las personas ni siquiera saben para dónde van y tú les estás pidiendo consejos. No, habla con Dios, pídele, dile, Dios, muéstrame algo. Dios, oriéntame. Dios, ¿qué más hay para mí? Y te aseguro, 100%, que Dios te va a dar una respuesta. Pero tienes que preguntar, tienes que hablar. Toma un minuto a solas, ve y habla con Él y dile, Dios, ¿qué más hay para mí? Y Dios te va a ayudar. Vea, como que me llamo Daniel Montoya, Dios te va a dar una segunda oportunidad. Y tres, y cuatro, y cinco si quieres, pero tienes que hablar con Él, tienes que preguntarle. Y bueno, así fue como estando en una máquina en el gimnasio, scrolleando en TikTok, perdiendo mi tiempo, me encontré con un video de un maestro. Yo a ese hombre lo amo. Oh my God, ese hombre es fabuloso. Se llama Brian Tracy. Yo creo que muchos lo conocen y también les ha salido por ahí de casualidad en TikTok, en redes sociales. Vi este señor en un video y él decía algo como, todo es mental. Tú estás creando tu realidad a partir de tus pensamientos. Tú estás moldeando tu vida a partir de tus decisiones. Tú eres el creador, el autor, el protagonista de esta película. Y yo dije como, ¿what? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué es esta vuelta? Estaba en una realidad donde lo único que veía era redes sociales, personas tomándose fotos, validación. Yo estaba creyendo que la vida era tener dinero. Yo estaba creyendo que la vida era ser guapo, viajar, mostrar, llamar la atención, hacer videos virales. O sea, estaba en una realidad completamente perdido. Y cuando veo a este señor tan serio, tan formal, tan bien vestido, yo dije como, este señor parece un papá. Yo nunca había visto a alguien hablar así. Yo dije, oh, ¿qué es esto? Pues yo de inmediato me fui para YouTube y me vi completamente este podcast de lo que el Señor estaba mostrando. El podcast se llama, si ustedes lo quieren buscar, se llama Seminario Fénix. Si ustedes quieren pensar como millonarios, como exitosos, quieren mejorar su confianza, sus finanzas y tener como una guía para empezar, vaya, vean ese podcast. Ese seminario es gratis, está en YouTube, vaya, véanlo, no pierdan su tiempo, ahí le van a dar unas guías. Si usted nunca ha leído un libro en su vida, como en ese tiempo que yo jamás había leído un libro, a veces como que hay personas que te hablan de crecimiento personal o te hablan de cosas y tú eres como, pero no entiendo. Con él entiende. Yo comencé a ver ese podcast y yo decía, oh my God, hay una oportunidad para mí. Realmente hay una oportunidad para mí. Yo puedo cambiar mi vida, yo puedo cambiar mi realidad, pero necesito enfocarme. Después de ese podcast, tenía que viajar a Los Ángeles, no sabía inglés, tenía que colaborar, tenía que hablar con personas. Recuerdo perfectamente que lo primero que me grabé de ese podcast fue la afirmación, yo puedo hacerlo. A partir de ahí, no hay día que yo no me repita a mí mismo,
yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Voy a tomar una decisión en el trabajo, en una relación, en el gimnasio. No soy capaz de levantarme de la cama para ir al gimnasio. Tengo que venir acá y grabar un podcast y hablar con ustedes frente a la cámara. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Todos los días de mi vida es la primera afirmación que me aprendí y que hasta el día de hoy es la que más repito. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo porque yo puedo hacerlo. Después de ahí comencé un primer libro, si ustedes lo quieren leer. Ese libro se llama Si lo crees, lo creas. Es básico, sencillo, lo entiendes, o sea, usted lo lee y usted dice, yo lo entiendo. Ese libro es, oh, wow. Yo comencé a leer ese libro, luego de ahí fue a conferencias y ya comencé a empaparme del tema y chicos, no. Si yo pudiese decirles algo el día de hoy, es que siento que el 80, si no es el 90% de las personas va mal en el camino. Scrolleando, buscando validación de las personas, creyendo que los demás le van a resolver la vida, esperando que llegue alguien y lo salve. No, nadie va a venir a salvarnos. La única persona que se puede salvar es usted misma. La única persona que puede venir acá y cambiar su vida es usted. La única que puede tomar la decisión de darle un vuelco a esto es usted, nadie más. Para todos es nuestra primera vez en esta vida, para todos estamos teniendo una primera experiencia humana, todos estamos aprendiendo. Todos estamos experimentándonos, conociéndonos, creciendo. No pretendas que alguien venga y te cambie la vida cuando esa persona también está tratando de mirar cómo cambiar su vida. Vea, el día de hoy le voy a decir algo que lo aprendí y es, para todos es nuestra primera vez. En este momento hay personas de 60, 80, personas de esta edad, personas millonarias, pobres, no tan pobres, clase media. Y todos estamos viendo cómo solucionar esta vida. Todos estamos buscando un camino. La única diferencia es que algunos se están enfocando en cosas positivas y en construir cosas positivas a través de su pensamiento, mientras que otros se la están destruyendo, otros están pensando negativos, otros están pensando que esta vida es miserable. Pero al final, cada quien hace con su vida lo que quiere. Depende de ti en qué quieres enfocarte, en cosas positivas o negativas. Nada es bueno, nada es malo. Solamente es el foco que le das. Si eso es lo que estás construyendo, pues eso mismo vas a construir. Y si estás rodeado de personas que son negativas, pues no te sorprendas. Eso es lo mismo que vas a crear para tu vida. Algo que me sorprendió muchísimo es que para lograrlo, para yo estar aquí, para hablar frente a la cámara, para expresarme con ustedes, para transmitirle un poco de lo que yo he aprendido, es que solamente lo vamos a lograr y solamente vamos a estar aquí hablando, creyendo en nosotros, haciendo cosas grandes, solamente en la medida que creamos en nosotros mismos. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Si tú no te levantas en la mañana para ir al gimnasio, nadie lo va a hacer. Si tú no tomas un libro para investigar, para obtener conocimientos, para leer cómo funciona esta vida, nadie más lo va a hacer. Si tú no organizas tu vida, nadie más la va a hacer. Pero depende de ti y tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti. Yo decidí en un momento que yo voy a creer en mí, que yo soy la verga, que soy el más, que soy un rey, que soy un príncipe. ¿Y saben qué es lo más loco? Que entre más me trato yo así, más me tratan las personas bien. Entre mejor me trato, entre más me amo con fuerza, con alma, más las personas me tratan con respeto. Y me tomó 3 años encerrarme, a conocerme, a leer, a aprender, a afirmar, a orar, a hablar con Dios, a caminar a solas, estar a solas, para darme cuenta de esto. Y si tú quieres cambiar tu vida y si tú quieres mejorar tu vida, o rodéate de personas que te sumen o quédate solo. Quedarse solo no es mal. Quedarse solo no es sentirse perdido, no, quedarse solo es subir los estándares.
Estándares. Quedarse solo es subir los estándares. Porque cuando te quedas solo, no hay ruido. La única persona que está ahí eres tú. Tú contra tú. Y cuando estás solo, se te comienzan a caer como los velos, como que se te comienza a mostrar la realidad tal y como es. Y te das cuenta que afuera es un caos. Afuera es una locura. Si tú no te conoces a ti, si tú no sabes quién eres, si tú no conoces tu poder, afuera te van a comer vivo. Porque afuera está lleno de manipuladores. Todos vamos en busca de algo. Hasta yo. Todos estamos buscando algo. Tú también estás buscando algo. Tú sabes que quieres algo. Pero es la manera en que lo estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pero hay que hacerlo inteligente. No manipulando, no dañando, no. Hay reglas. Pero las reglas están ahí, en los libros. Usted quiere poder, lea las 48 leyes del poder. Usted quiere saber cómo tratar con los demás, lea cómo ganar amigos e influir sobre los demás. O sea, son como diarios, son como cosas que tú lees, aprendes y mejoras tu vida y dices, wow, tengo más sabiduría, más conocimientos y no tengo que salir a escuchar a nadie. ¿Por qué vas a escuchar a alguien? No escuches a nadie, escúchate a ti. Y si quieres saber cómo solucionar tu vida, en serio ponte a leer. O sea, se los estoy diciendo yo, algunos me conocen. Y lleva una vida de drogas, de sexo, de alcohol, de fiesta, lujuria, de tríos, cuartetos, quintetos, sistetos, eitetos. O sea, una locura. O sea, es una locura. Yo vengo ¡ay, no! Y hoy estoy aquí para decirle que se puede cambiar, que se puede mejorar. Y que aunque las personas al frente te digan, no, tú no puedes cambiar, ay, qué hipócrita, ay, que se jodan. Yo no lo estoy haciendo por nadie, es que yo lo estoy haciendo por mí. ¿Ok? Y tú también puedes hacerlo por ti. ¿O qué vas a esperar? ¿Que tengas 80 años y realices que siempre pudiste hacer todo lo que querías y que no lo hiciste por miedo a lo que están pensando los demás? No, cariño. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, pero vamos a conocernos a nosotros mismos. Tú vas a lograr todo lo que quieras, pero hay que hacer la fucking tarea, ¿ok? Hay que aprender, leer, caminar, estar a solas, huir del ruido, estar en silencio, saber quién eres, amarte, apreciarte, valorarte. Vas a ver la vida cómo va a cambiar, cómo va a mejorar. Y tampoco se queden con lo que yo les estoy diciendo. Es que hay una cantidad de información en internet, podcast, pero nos han metido en la cabeza que el crecimiento personal es demasiado cursi. No, que lo espiritual es demasiado cursi. Pues los cursis son los que se están haciendo millonarios. Son los que se están haciendo billonarios. Que están aprendiendo las reglas, cómo manejar las emociones, cómo manejar la mente, cómo cuidarse el cuerpo, cómo ser mejor cada día, cómo tratar a los demás, cómo tratarse a uno mismo. Saben que todo es acá, que todo es mental, que todo es pensamiento. Y tú que crees que el crecimiento personal es cursi, te estás hundiendo en la pobreza, en lo miserable. Y estás ahí recogiendo sobras. No, no recojas sobras. Si otros lo pueden hacer, tú también. ¿Cuál es la diferencia entre otro y no en ti? La vida es como un videojuego y vas a comenzar a avanzar, a trascender, a mejorar tu vida, pero tienes que saber cómo funciona el juego. Y el juego se maneja desde acá, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Vea, les voy a contar una historia. Yo tengo un amigo y este amigo es de hace muchos años. Y en estos días me lo encontré en el gimnasio y yo le dije, hey, ¿cómo vas? Cuéntame qué hay de tu vida, qué has hecho. Y él primero lo vi y está perdiendo el pelo. Y comenzó a decirme, no, pues estoy como sacando una empresa, estoy vendiendo como carros, también hice como una droguería, he hecho algunos trabajos en mi vida, pero no funcionan. Yo lo observaba en silencio
No le dije nada porque no quería ser imprudente, pero yo noté que se veía muy inestable. Era como se rascaba así, sin confianza, como que no sabía qué hacer. Cogía el teléfono y decía, wow, o sea, es loco. Es loco porque las personas creen que para cambiar el exterior tienen que cambiar también el exterior. Tú primero tienes que construir unas bases internas lo suficientemente fuerte para que cuando vengan desafíos, vengan cosas que no te gusten, tengas un estado interno tan fuerte, tan potente que tú puedas controlar todo lo que venga. Pero si tú no tienes un estado interno lo suficientemente fuerte, potente, valiente, que digas, que te levantes y digas, yo puedo hacerlo, yo soy un berraco, yo no me voy a dejar, yo soy hábil, yo soy el mejor, yo soy un ganador, yo soy exitoso, yo tengo las mejores respuestas, yo puedo con esto, con aquello. Esos son bases internas. Pero si usted no tiene bases internas lo suficientemente fuerte, no importa. Vea, pueden venir las miles de oportunidades y todas se van a caer. Porque si usted es una persona que estando a solas o con usted mismo, dentro de su pensamiento, en su interior, no confía en usted, no se cree suficiente, no se cree amado, no se cree fuerte, no se cree valiente, no tiene confianza, no tiene seguridad, cuando venga un desafío, se le presente para que usted haga algo, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, dime, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible. Se te va a echar achí. No, no. Hay que trabajar en el interior antes que en el exterior. Hay que confiar en ti para que las cosas afuera se solucionen. Es divertido, o sea, es fuerte y los que están ahí saben y conocen de crecimiento personal, saben que esta vaina es fuerte. O sea, usted pide dinero y eso se le acaba el dinero. Usted pide amor y eso se le va a todo el mundo. Usted pide sabiduría y se le presenta la cantidad de problemas. Eso es una cosa, pero cuando aprendes el juego, oh my God. Es como que entre más cambias por dentro, más cambian las cosas por fuera. Es divertido. Te amas a ti, te aman afuera. Te crees abundante, resultan oportunidades. Te crees suficiente. Es que si usted se vuelve completo por dentro, usted va a llegar a un punto que usted va a decir, yo no necesito a nadie. Entonces yo estoy, solo me siento feliz, solo me siento único, solo me siento, uh, no necesito a nadie. No. Pero hay que pasar por unos momentos de silencio contigo mismo, a solas, escuchándote, conociéndote, mirando qué pensamientos están rondando ahí. Pero primero tienes que comenzar a creer en ti. Y para comenzar a creer en ti hay varias bases. El día de hoy te voy a dar algunas que pueden funcionarte. La primera es saber que todo es mental, que todos son tus pensamientos, que lo que pienses acá se ve afuera. Lo loco de todo esto es que no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que observa esos pensamientos, pero al mismo tiempo esos pensamientos están creando nuestra realidad. Entonces, si estás teniendo pensamientos negativos, desde la conciencia cambia esos pensamientos negativos por unos positivos para que afuera todo se pueda reflejar de la manera en lo que estás pensando. Si yo creo que la vida es terrible, la vida se va a volver terrible, se va a volver un caos. Si tú piensas que la vida es maravillosa, afuera la vida va a ser wonderful, amazing, maravillosa. Porque el hecho de que estemos vivos, de que estemos acá, o sea, nos pudimos haber muerto ayer y hoy estamos aquí vivos. Dios todavía no está listo con nosotros. Tenemos otro chance, otra oportunidad para cambiar nuestra vida. Pero tienes que aprender a comenzar a manejar esos pensamientos. Y toma tiempo, pero haz la tarea. Y entre más estés en TikTok, en Instagram, en chismes, en dramas, viendo noticias, esos pensamientos van a ser más complicados de cambiar. Tienes que rodearte de cosas que te ayuden a avanzar y a tener pensamientos positivos. Cambia todo lo de tu celular. Cámbialo, deja de ver estupideces.
Hace unos días estaba viendo una chica que estaba diciendo algo como, deja de ver qué están haciendo los famosos, conviértete tú en el famoso. Y es la verdad, tú puedes convertirte en el famoso. ¿Por qué no tú? Todos somos creativos. Volviendo al tema del amigo mío que me dijo que no le estaba funcionando el tema laboral y no le estaba funcionando todo el tema de los negocios y que cambiaba de uno a otro. Y yo por dentro dije, bueno, es su estado interior. Hasta que él no cambie su estado interior, las cosas van a seguir así. Se va a llegar a los 50, 60 años y se va a dar cuenta que nunca se trató de afuera, que se trató de él mismo, de su parte interior y de cómo él tiene la capacidad de solucionar problemas. Y ahí yo aprendí algo que el día de hoy lo quiero compartir contigo. No me importa qué edad tengas, 18, 19, 20, 30, 40, 50, no me importa, ¿ok? Cualquier edad es perfecta para cambiar la vida. Lo primero es, miren pues esta frase. Primero quiero que tengan este contexto claro. Por fuera es el exterior, ¿cierto? Este micrófono, lo que ustedes están viendo, su trabajo, su familia, el deporte, cosas externas, ¿cierto? Y lo interior ya es la parte mental, tus pensamientos, tus emociones, cómo te hablas a ti mismo, el diálogo interior, todo eso es la parte interna, ¿ok? La frase es, si tú no estás creciendo por dentro y estás creciendo por fuera, estás sobreviviendo. Si tú no estás creciendo por fuera, pero estás creciendo por dentro, estás aprendiendo. Si estás creciendo por dentro y estás creciendo por fuera, estás creando, somos creadores. Y en la manera que crezcas por dentro y crezcas por fuera, papi, arranque, vámonos, estamos creando cosas maravillosas. Pero si tú no creces por dentro y no creces por fuera, estás muriendo. ¿Ok? Hay que hacer el trabajo interno. Mira, por ejemplo, si usted tiene 18, 19, 20, 21 años, deja de scrollear, deja de perder el tiempo, crécete por dentro, obtén conocimientos, obtén sabiduría, cambia tu mente, vuélvete tan fuerte mentalmente y entiendas cómo funciona este mundo, cómo funcionan las emociones, cómo funcionan las otras personas, que cuando tengas un estado lo suficientemente fuerte y tengas la inteligencia, se te va a cruzar una oportunidad y vas a poder manejarla, vas a querer abrir un negocio, vas a querer crear algo. Obtén conocimientos. Así no tengas un trabajo, obtén conocimientos. Yo tengo una hermana y se graduó de maquillaje. Y ella dijo, no quiero trabajar. Y yo, ok, no vas a trabajar, pero te vas a volver inteligente. Vas a obtener conocimientos. Te vas a conocer desde la parte mental, espiritual y desde lo físico. Para que cuando todo se una, seas boom. Lo principal es la parte interna. Yo hubiese querido tener un papá o personas que me enseñaran esto. A mí nadie me lo enseñó. Yo se los dije en el podcast pasado. Yo toqué fondo y dije cómo puedo cambiar mi vida y comencé a aprender esto. Y desde ahí yo no paro de leer, no paro de escribir, no paro de agradecer. No, porque dije, wow, entre más aprendo por dentro, entre más crezco por dentro, entre más mejoro, la vida cambia. Es maravilloso. Y yo estoy acá y quiero motivarte a que tú también lo hagas. En silencio, tú no tienes que contarle a nadie, ni a mí, ni a nadie. Cuando tú te conoces por dentro, todo cambia. Mire, si en este momento usted está haciendo Uber, pickup, moto, en el metro, vendiendo chances, vendiendo hamburguesas, trabajando en McDonald's, no me importa, pero con tu tiempo libre, mientras vas en la moto, escúchate un podcast, mientras estás manejando, deja de escuchar reggaetón, deja de escuchar basura, métele a tu mente cosas productivas que ella te lo va a agradecer, porque eso es como un jardín, todo lo que tú le metas, eso todo se lo va tragando. Ahí tenemos una memoria gigante. Y en 2, 3 años su vida va a ser completamente diferente. Incluso si usted no consigue un trabajo, el crecimiento personal le va a dar las bases de que usted esté aquí como yo hablando de estas cosas. Y usted le puede comenzar a cambiar la vida a alguien o a mejorar la vida a alguien. Esto también es un trabajo.
Hablar de estas cosas y enseñarle a las demás personas también es un trabajo. Anímese. En Colombia, por ejemplo, no hay personas que hagan mucho esto. Son pocas. Y las pocas que lo hacen, vea, están haciendo dinero. Entonces aquí hay una oportunidad. Y no necesitas ir a la universidad, no necesitas ir al colegio, no necesitas ir a ninguna parte. Oh, oh. Papi, están los libros. Y los libros te abren la mente, te expanden, te enseñan, o sea, te vuelves revolucionario porque dices, ¿qué? Esto soy yo. Yo soy así de poderoso, yo soy así de grande. En serio, yo puedo moldear mi realidad a partir de mis pensamientos. Y cuando tú aprendes eso, hasta lo puedes enseñar. Ahí hay un trabajo. Y qué chimba que seamos varios enseñando esto. Ustedes se imaginan, este es el negocio del futuro. Hablar de estas vueltas es el negocio del futuro. Y tú también lo puedes hacer. ¿Se imagina cuántas vidas podríamos cambiar? ¿A cuántas personas podríamos ayudar? Personas que les están haciendo bullying, personas están haciendo lo que no les gusta y nadie les dice esas cosas. Pero ¿qué estás haciendo con el tiempo libre? Ponte a leer, ponte a escuchar podcasts, cambia todo, cambia tu algoritmo, deja de scrollear, deja viendo TikTok, viendo la vida de los demás, qué están haciendo, qué subieron, qué comentaron. No, enfócate en ti, mejórate a ti. Cuando tú comienzas a hacer este tipo de cosas, tu vida se transforma completamente. Crea un yo tan fuerte que nadie lo pueda mover. Cuando tú tienes de 0 a 7 años, tus papás comienzan a formarte un yo, ¿ok? Ese yo es el que te va a servir para defenderte toda tu vida. Y si tus papás no fueron buenos papás, fueron narcisistas, eran más enfocados en ellos que en ti, no te dieron tiempo para conocerte, para salir, para experimentar, para correr la vida, para equivocarte, y te cuidaron, te sobreprotegieron demasiado y no te crearon un yo lo suficientemente fuerte, pasan dos cosas. Lo primero es, si tú sales y no tuviste un yo lo suficientemente fuerte, puedes ser narcisista y puedes salir a buscar ese amor y esa validación en las demás personas. Si tuviste un yo lo suficientemente fuerte, potente, donde te enseñaron que tú eres valioso, que te amas, que te quieres, que tú puedes con todo, que eres suficiente, que eres capaz, tú sales al mundo y no necesitas esta validación, esta basura, no. Tú solito te puedes defender. A solas te puedes decir a ti mismo, yo soy la verga. Yo no necesito que nadie me lo diga, yo soy el mejor, yo soy fuerte, yo soy un valiente, yo soy una chimba. Caso contrario de los narcisistas, que todo se trata de ellos, están reflejando sus dramas internos en las demás personas, están buscando validación, están buscando que los demás le digan que es el mejor, porque si no le dicen que es el mejor, entonces comienza a dudar de sí mismo, y lo que hacen este tipo de narcisistas es que si esa relación no le está dando la atención que necesita, sea amigos, trabajo, familia, lo que sea, los cambia por otro grupo, por otra familia, por lo que sea, porque si no recibe la atención acá, va y la busca en otra parte. Aquí va el punto importante, que cuando tú creces, como yo no tuve un papá, tuve una mamá maravillosa que todo el tiempo me dijo, mijo, usted puede, pero habían otras bases que yo no tenía, pero ya depende de nosotros crecer y decir, yo soy responsable de mi vida, y si yo quiero algo diferente para mi vida, yo tengo que cambiarlo. Yo tengo que hacerme cargo de mí y tengo que comenzar a construir un yo fuerte. Aquí es donde entra lo interesante, ¿ok? Porque si tú dices, Daniel, yo no tengo un yo fuerte, yo no tengo esa confianza, yo no tengo esa autenticidad, yo no tengo ese amor propio, ¿cómo lo hago? Yo tampoco lo tenía. Pero yo me hice cargo de mi vida y me hice responsable y comencé a crear un yo donde yo soy el protagonista, yo me amo a mí, yo soy el mejor, yo soy fuerte y yo puedo con todo y yo no me voy a dejar de esta vida. ¿Y cómo lo hice? Reprogramando mi mente. Tenemos algo que se llama subconsciente y ya tenemos algo que se llama consciente. El consciente es como el guardián del subconsciente. En el subconsciente es donde tenemos toda nuestra información desde la infancia, desde nuestros primeros años. Ahí están todos tus dramas, tus traumas, tus creencias, tus pensamientos automáticos. Ahí está todo.
Tú crees que tú hoy estás tomando decisiones, pero tú no estás tomando decisiones. Tú estás tomando decisiones a partir de las creencias o a partir de cosas que te metieron en tus primeros años o tus primeras amistades o tus papás, pero eso no eres tú. Pero ya como un adulto uno comienza a hacerse responsable de su propia vida, comienza a cambiarse a uno mismo y comienza a decir, ¿qué puedo hacer? Y esto es lo que yo he hecho desde hace 3 años. Afirmaciones. Afirmaciones. Escribe afirmaciones. Hay gente que se burla y que toma esto como una, ay, sí, afirmaciones, no sé qué. Y es la gente que está viviendo en la miseria. Haz afirmaciones cada noche, en la mañana, escribe y no solamente las escribas, sino que siéntelo como tú eres eso. Y mírate en el espejo también y escríbelo y di, yo soy el mejor, yo soy un ganador, yo soy un valiente, yo soy millonario, yo soy fuerte, yo soy potente, yo puedo con todo, yo soy más grande que mis problemas, yo soy más grande que mis desafíos. Y poco a poco eso se comienza a reprogramar en la mente hasta que la mente ya comienza a aceptarlo como una verdad, el subconsciente comienza a aceptarlo como una verdad. Entonces ahí comienzan a cambiar tus células, tu aura, tu cuerpo, la forma en que caminas, que hablas, te expresas, te mueves. Todo comienza a cambiar. Las personas comienzan a percibirlo, a sentirlo. Usted en este momento lo está sintiendo. Usted en este momento me está viendo completamente diferente, con rabia, con ganas de enseñarte de esto, porque quiero que aprendas. Porque si yo lo voy a lograr, no lo voy a lograr solo. Quiero lograrlo con usted. ¿Ok? Perdón, es que me altero. Oh my God. Se puede cambiar, se puede mejorar, pero depende de ti. Comienza a hacer afirmaciones, comienza a agradecer. El agradecimiento es importante, porque cuando tú comienzas a agradecer, le estás mostrando al universo, a Dios, a la vida, que eres completo. Entre más agradeces, más te conoces, más sabes qué realmente tienes alrededor. Vivimos constantemente comparándonos, qué tiene el otro, qué están haciendo ellos, qué no estoy haciendo yo. Pero cuando agradecemos es como realizar realmente en qué punto estamos y qué herramientas tengo yo para trabajar y no compararme con los demás. No es bueno compararse con los demás porque cada que uno se compara con alguien, siempre te vas a encontrar a alguien que está mejor que tú o peor que tú. Esta semana estaba escuchando algo muy interesante. Esta persona estaba diciendo algo como, no puedes compararte con alguien que ya pasó por el proceso número 5. Quizás en este momento tú estás en el proceso número 1. La persona que llegó al proceso número 5 primero tuvo que estar en el proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5. Quizás le faltan más. No es bueno compararse con alguien que ya pasó al proceso 5. En este momento tú me puedes estar viendo aquí sentado, lindo, elegante, hablando, y dices, wow, este man en qué proceso está. Y no está bien que te compares conmigo, porque quizás tú en este momento estás en tal proceso, en este momento quizás estás en un punto donde tienes que o caer en cuenta y cómo vas a cambiar tu vida, quizás estás en el punto donde tienes que conocer cómo funcionan tus emociones, quizás estás en el punto donde necesitas cambiar tus amistades o estás en el punto donde vas a comenzar un nuevo libro. Son procesos diferentes. Es que es como un videojuego. Entre tú más vas aprendiendo cómo funciona el videojuego, más vas avanzando. Y hay que disfrutar cada proceso de la vida. Acaba lo otro que es muy importante y es dejar de pensar en el pasado y dejar de pensar en el futuro. Hay que aprender a estar presentes. Solamente estando presentes es que podemos apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor. Un vaso de agua, nuestra familia, nuestra mamá, nuestros hermanos, la naturaleza, salir, caminar, respirar, el oxígeno. Y muchas veces esto se nos pasa por alto porque nuestra mente está nadando en el pasado, en cómo pude haberlo hecho mejor o cuánto daño hice a las personas. Y el pasado no existe, es solamente un pensamiento aquí, en la cabeza. No es fácil. Yo sé que me estás
escuchando. Yo tampoco pretendo que tú cambies de la noche a la mañana o que ya entiendas que no eres el pasado. No, yo para comprenderlo primero tuve que aprender a meditar, a caminar, a estar en silencio conmigo mismo, a ver pasar mis pensamientos para saber cuáles son míos o cuáles no. Pero hay que hacer este proceso, hay que hacer una investigación de cómo funciona esto, porque si yo sigo pensando en el pasado, voy a seguir construyendo el mismo futuro. Esto lo explica Joe Dispenza en algunos libros como Deja de ser tú. Es uno de mis libros con los cuales comencé a conocer y aprender a cambiar mi mentalidad y a cambiar mis pensamientos. Lo interesante es cuando dices, estos son mis pensamientos, son tan repetitivos que quiero cambiarlos. Y cuando comienzas a tener otros pensamientos, pues tu futuro comienza a cambiar y comienza a ser completamente diferente. Lo que sí puedo controlar es mis pensamientos. Y yo prefiero construir en mis pensamientos y en mi jardín cosas bonitas y que vienen cosas bonitas y estar constantemente pensando qué voy a crear, qué video voy a hacer, qué libro voy a comenzar, a quién puedo inspirar con mi historia, qué puedo hacer para mejorar. Ese tipo de cosas yo sí tengo control. Pero mientras esté en mi control, yo le voy dando seguimiento a partir de mis pensamientos, minuto a minuto. Los seres humanos estamos teniendo alrededor de 80.000, 90.000 pensamientos al día. Y muchos de estos son automáticos, muchos de estos ni siquiera somos conscientes. La buena noticia es que puedes aprender a manejarlos momento tras momento para que puedas ir avanzando, creciendo, porque tú estás en poder de tus pensamientos. Tú eres la conciencia que los observa, ¿ok? Lo más importante es que aprendas que el pasado no existe, el futuro no existe, lo único que tenemos es el presente, estamos tú y yo aquí y no hay nada más. Puedes cambiar la forma en que te percibes a ti mismo, puedes cambiar tus decisiones, tus pensamientos. Lee este libro, también está El poder de la hora, hay muchos libros que pueden ayudarte con esto. Solamente en la medida que en serio lo desees y quieras cambiarlo y puedes hacerlo. Otro punto muy importante es el lenguaje corporal. ¡Oh! A mí este tema me encanta, guys, chicos. Ustedes tienen que aprender cómo caminar, cómo moverse, cómo expresarse, porque la manera en que tú te muestras, la manera en que muestras el lenguaje corporal es la manera que te estás mostrando al mundo, ¿ok? Tienes que aprender a caminar, a moverte, a hablar, a mirar. Tienes que confiar en ti. La próxima vez que tú vayas a un lugar, hombros atrás, relajados, ¿ok? Mira con calma, respira desde el estómago, no desde el pecho, camina despacio. Los únicos que caminan rápido son las personas que tienen afán con su vida, las personas que parece que las están persiguiendo, que las van a matar, o no, con calma, calma. Cuando caminas con calma también le estás mostrando a tu sistema nervioso que todo está bien. Entonces el lenguaje corporal es muy importante, con calma. Hay que, con tu lenguaje corporal, es que le estás mostrando al mundo, todo está bien. Y la gente lo percibe, pero recuerda que vas a hacer este ejercicio para ti, para mostrarte a ti mismo, mostrarle a tu mente y a tu cuerpo que tú confías en ti. Tú puedes ser la persona más guapa del mundo, pero si caminas así, ah, nadie te va a tomar en serio. Nadie va a creer que tú eres guapo, no. Nadie te va a encontrar atractivo. Estaba viendo una charla TED. ¿TED? Ok, TED. Estaba viendo una charla TED y la chica estaba dando un ejemplo, que llega el capitán del barco y le dice a todos los que están ahí, hola, yo voy a ser el capitán del barco. Espero tengan un buen viaje. Lo siento. Y se va, ¿cierto? ¿Qué hacían los del barco? Se bajan, se van. Con una actitud así, ¿quién va a confiar? Es que es el capitán. Pero luego llega otro capitán y dice, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Peranito, Juanito, Sultanito. Los voy a acompañar en este viaje. Espero que tengan un feliz viaje. Espero que lo disfruten. Espero que se la gocen. Que tengan un buen viaje. Es diferente.
¿Qué cambio acá? El lenguaje corporal, el tono de voz, cómo lo estoy hablando, cómo lo estoy diciendo. Eso comunica autoridad y la gente lo siente. Yo a veces estoy en el gimnasio y yo llego y yo, hola, ¿te faltan mucho? ¿Podemos alternar? Una voz grave, directa, educado. Ah, ah. La otra persona confía, claro, por supuesto, cambiamos. Yo uso mucho la analogía del rey, ¿ok? Camina como rey, habla como rey, exprésate como rey, viste como rey, huele como rey, porque tú eres un rey. Si tú no confías en ti, nadie más lo va a hacer. Confía en ti. Nadie sabe. Te lo aseguro, nadie sabe si confías o no confías en ti. Yo en este momento puedo estar hablando con usted y me puede estar viendo acá y puedo... Usted sabe si estoy confiando en mí, sí o no. No, no sabes. Tú no estás en mi mente y no estás en mi mundo interior. No sabes si de pronto detrás de esta fachada estoy muerto del miedo y no quiero hablar frente a la cámara. La próxima vez que usted vaya a un restaurante, hombros atrás, relajado, llega. Buenas tardes. ¿Puedo tener una mesa para dos, por favor? Voz grave, serio, seguro, mirada a los ojos, tranquila. Tampoco es que vas a asesinar a la persona con la mirada, ¿no? Tranquilo, relajado. Si puedes, una sonrisita media. Ya, ya. Pero si tú llegas como con miedo, como que le debieras algo a alguien, como porque tu mente está pensando, ay, me veo que no tengo dinero, me veo que no sé qué, entonces cambia la posición, hola, me da una mesa. La persona que, uy, ¿este quién es? No te da la mesa. Todo va en la confianza. Con confianza se logra todo. No importa si tienes o no tienes dinero, tienes que aprender a confiar en ti, porque es la forma que te estás mostrando al mundo. Y tienes que saber el poder de tu pensamiento. Muchas personas dicen, oh, es que tengo mala suerte, oh, es que Dios no me quiere, todo me sale mal. No, no tienes mala suerte, ni te va mal, ni estás, ¿cómo se dice?, embrujada, nada, nada de esa vuelta. Todo es acá. Mire este dato. Si tú, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo y te vas predispuesto y dices, no, me va a ir mal en la entrevista de trabajo, me va a salir mal, me van a juzgar, me van a decir que no. Desde el inicio usted ya le dijo a su pensamiento y a su cuerpo cómo se va a sentir. ¿Cómo crees que va a sentirse su cuerpo? Si usted le está dando estas afirmaciones a su mente y a su cuerpo entiende eso. Su cuerpo no entiende si algo es real o algo imaginario, solamente lo toma. Si tú te dices que va a salir mal, tu expresión corporal, tu lenguaje corporal va a cambiar. Vas a ir como con miedo. Vas a hablar como, ay, sí, hola, mi nombre es Daniel y vengo muy interesado en esta entrevista. Te van a decir que no. Pero si tú antes de salir a la entrevista de trabajo te dices a ti mismo, ¿sabe qué? Esa entrevista de trabajo, eso me lo van a dar, yo soy el mejor, yo soy un ganador, yo soy súper inteligente, eso es para mí. Yo no los necesito a ellos me necesitan a mí. Tu lenguaje corporal, tu cuerpo, tu mente, tu pensamiento, toma esta idea y te transforma. ¿Cómo llegas caminando? Llegas caminando con seguridad, hablas con seguridad, irradias esa seguridad. ¿Qué van a hacer en la entrevista de trabajo? Uy, él, claro, obvio, pero todo comienza acá. Antes de salir, como sea, no, es que comienza a decirte cosas positivas para que tu mente y tu cuerpo cojan esa afirmación, cambie todo tu lenguaje corporal, la forma de hablar, todo. Y las cosas te van a salir mucho mejor. ¿Ok? Es importante que comiences a hacer cosas diferentes, que salgas de tu zona de confort. Comienza a ir a hacer deporte, comienza a leer un libro, comienza a caminar a solas, comienza a cambiar el algoritmo de tu celular, comienza a ver podcasts, comienza a estudiar inglés, a cosas que te reten. La autoconfianza sube cuando usted hace cosas que antes no hacía y que ahora las va a hacer. La repetición crea
hábitos. Los hábitos crean identidad y la identidad crea tu realidad. Para yo llegar acá, primero tuve que pasar por varias cosas. Perdido todo, pero yo decía, wow, no me gusta leer, pero voy a leer. No, el gimnasio, pero voy al gimnasio. Estar a solas, voy a estar a solas. Afirmar, voy a afirmar. Me dio mucha brega, mucha lidia tratar de salir del algoritmo que yo tenía en mis redes sociales. Lo único que me salía era contenido de influencers, personas bailando, haciendo trends, cosas, no hay que salir de ahí fue muy difícil. Pero ahora yo voy a mi algoritmo y es muy interesante. Cuando tú realmente quieres cambiar y quieres crear una nueva vida y te metes en este mundo de crecer, de aprender, de los sanadores, de la atracción, de la manifestación, todos estamos hablando de cómo ser mejores, cómo crecer, aprender. Cuando te metes acá todo cambia porque comienzas a ver que todos están buscando una forma de aprender, de crecer, ves personas que están pasando por la misma situación que tú, ves ellos cómo lo están resolviendo, wow. Por eso yo estoy acá, porque yo no soy el único que en este momento está solucionando su vida. Hay más y con rollos más grandes que los míos y lo están haciendo. Otra cosa es, tienes Es que no debes, tienes que aprender a dejar de preocuparte por lo que van a pensar los demás, por la opinión de los demás. Todos en este mundo están pensando en ellos mismos, nadie está pensando en ti. Oh, parte de mis despertares y de todo es realizar eso. Nadie está pensando en mí. Vea, tú puedes ver este video, cierras este video, te vas y sigues con tu vida. Tú no te vas a ir a dormir, ay, ¿qué está haciendo Daniel? Ay, no, ¿será que...? No, tú estás pensando en tu vida, en qué vas a hacer mañana, cómo vas a pagar tus deudas, cómo pagas el arriendo, cómo solucionas, cómo llevas al niño al colegio, quién va a ser tu próximo novio. Todos están pensando en ellos mismos, nadie está pensando en ti. Entonces, ¿tú qué haces preocupado por la opinión de los demás? Lo único que estás haciendo al preocuparte por la opinión de los demás es que te estás limitando en tu vida, en tus metas y en las cosas que te gustan. Porque al final, las personas no te van a tratar a ti como mereces. Las personas te tratan como ellos se tratan a ellos mismos, te tratan como ellos se sienten con ellos mismos. Las personas no te tratan por cómo tú te comportas, te tratan por cómo ellos se comportan con otras personas y con ellos mismos. Así que la próxima vez que te estés preocupando por lo que ellos estén pensando o por cómo ellos te estén tratando, es como preocuparse por toda su vida entera. Y todos venimos completamente de diferentes lugares, diferentes creencias, familias, formas de pensar. Si yo en este momento me pongo a pensar, ¿cómo me está percibiendo mi mamá, las personas con que trabajo? Nadie está pensando en mí, ni siquiera mi mamá. Ellos están pensando en ellos mismos. Tienes que comenzar a enfocarte solamente en ti. Por ejemplo, yo. Guys, esto es loco. Esto es loco. A mí me encantan las redes sociales y me encanta subir todo este tipo de videos. Y cuando subo cosas de estoy cambiando, estoy mejorando porque quiero motivar a las personas, aparecen personas que me dicen, ay, hipócrita, ay, estúpido, ay, ¿qué se cree? Ay, mire, ya es cristiano, ya da la palabra de Dios. Y yo como, ok, yo cierro Instagram y ¿sabe qué hago? Sigo leyendo, sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo mejorando, sigo siendo mejor persona, sigo aprendiendo cómo inspirar a los demás, cómo hacer más dinero, cómo mejorar mi cuerpo, cómo cuidar mi piel, mi pelo. Y la red social la dejo allá, que se maten solos. ¿Ustedes saben cómo será de infeliz estas personas que están haciendo estos comentarios negativos? Esas personas son miserables. No te preocupes por las opiniones de los demás. Miserables ellos que se tienen que ir a dormir con ese tipo de pensamientos, que se levantan, se acuestan, duermen, van al trabajo,
todo el día están con ese tipo de pensamientos. Y su conciencia es así de chiquita que descargan su odio en una red social. O sea, esas personas no tienen metas, sueños, nada, algo que preocuparse, que van y hacen comentarios de odio. No, seamos de los que aportamos algo positivo a esta vida, ¿ok? Estoy muy contento de estar acá, de estar mostrando parte de lo que estoy aprendiendo y que también te puede servir a ti para que abras tus ojos y te des cuenta que puedes cambiar tu vida, que no importa la edad, que no importa tu situación y que pequeños pasos van a ir creando un gigante, un monstruo. Tú puedes. Y yo puedo. Y no nos dejemos de esta vida, no nos dejemos de nadie. Que los haters, que hayan haters. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Desde que tú sepas, desde que yo sepa que estamos creando y estamos haciendo las cosas buenas, todo bien. Como siempre, los amo. Espero les haya gustado este podcast. Espero que lo hayan disfrutado, hayan aprendido algo, al menos plantar un poco de esa semilla para que puedas cambiar. Ya sé que el título de este podcast se llama Cómo dejar de ser un idiota, pero si yo pensara que ustedes son idiotas, más idiota sería yo. Solo es como para darle un poco de diversión a la cosa, pero ninguno es idiota. Todos estamos creciendo, aprendiendo, mejorando, siendo mejores cada día, con desafíos. Yo tengo desafíos cada día, tú también, pero hay que trabajarle a esta para que enfrentemos los desafíos. No se trata de evadir los desafíos, sino cómo podemos hacernos más fuertes, cómo podemos hacernos más valientes. Te amo y ten un buen viaje.